En la clase anterior estuvimos hablando de las funciones trigonométricas. Hoy vamos a desarrollar lo que es las razones trigonométricas. Y para empezar tenemos que ir definiendo sus partes. Cuando hablamos de razones trigonométricas vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Cuando decimos un triángulo rectángulo es porque tiene un ángulo recto que mide 90 grados, que es este que está acá ubicado. Bien, ahora vamos a definir sus partes, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa es el lado de mayor longitud que tiene el triángulo rectángulo, es decir, que va a ser este. Si nosotros tomamos como referencia este ángulo, tenemos que buscar ahora cuál será el cateto opuesto y el cateto adyacente. Nos dice que si tomamos de referencia este que está acá, el cateto opuesto será el lado que está al frente del ángulo de referencia, que es este. Este será el cateto opuesto. Y el que le sigue es el cateto adyacente. Bien, ahora vamos a desarrollar las razones trigonométricas. Son tres, las cuales traen consigo tres inversas también. El seno del ángulo, que va a ser el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto y hipotenusa. El coseno del ángulo es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tercera es la tangente. Tangente del ángulo, que es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Estas tres razones trigonométricas traen sus inversas respectivamente. Tenemos el seno. La inversa del seno será la secante del ángulo. ¿Qué es lo inverso? Es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. La del coseno será la cosecante del ángulo, que es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y de la tangente es la cotangente del ángulo, que es la razón del cateto adyacente entre el cateto opuesto. Ahora bien, ahora vamos a desarrollar un ejercicio. Ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo acá, que nos dice que su hipotenusa mide 6 centímetros. Este lado mide 3 centímetros y este mide 4 centímetros. Como tenemos el ángulo de referencia aquí arriba, tenemos que ver que el cateto opuesto será ese que está enfrente del ángulo de referencia. Ese será el cateto opuesto. Este el cateto adyacente y este será la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual, el cateto opuesto que mide 3 centímetros, entre la hipotenusa que es 6 centímetros. La cosecante del ángulo, cateto adyacente 4 centímetros, entre la hipotenusa 6 centímetros. La tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El opuesto vale 3 centímetros y el adyacente 4 centímetros. Entonces ahora vamos a representar las inversas, que es la secante, que es la inversa del seno, será 6 centímetros entre 3 centímetros. La cosecante, que será 6 centímetros entre 4 centímetros. Y por último, la cotangente del ángulo,
que será 4 centímetros entre 3 centímetros. Bien, aquí terminamos con la explicación de las ecuaciones trigonométricas. Ahora vamos a dejar para la próxima 2 ejercicios para que lo desarrollen en sus casas, para mostrarlo en la clase próxima. Vamos a poner en el primer ejercicio que la hipotenusa vale 10 centímetros. Este es el ángulo de referencia, 5 centímetros, y este vale 7 centímetros. Aquí el ángulo de referencia, la hipotenusa 5 centímetros, este 3 centímetros y este 2 centímetros. Ahí están marcados los 2 ejercicios para la clase próxima. Por el día de hoy hemos terminado. Gracias.